Nunca pensé que una simple curiosidad pudiera cambiar mi vida de manera tan radical. Tenía 19 años, trabajaba en Walmart para ahorrar lo suficiente y poder entrar a la universidad, y vivía con mi hermano mayor, quien siempre parecía vivir al filo del riesgo. Mis fines de semana eran rutinarios: videojuegos, cervezas con amigos y alguna que otra salida para despejarme del trabajo y los estudios. No buscaba emociones fuertes, ni siquiera en internet, hasta que Jimmy lo mencionó: la Deep Web. «Es increíble lo que hay allá», me dijo un viernes por la noche mientras nos sentábamos en mi habitación, cerveza en mano. «Hay cosas que ni en las películas ves. Todo es anónimo, nadie te rastrea, puedes preguntar lo que quieras y ver lo que quieras». Sentí una mezcla de emoción y miedo, como si mi corazón supiera que estábamos a punto de cruzar un límite que no debería cruzarse. No pasó mucho antes de que descargáramos Tor y comenzáramos a explorar la Hidden Wiki. Al principio parecía inofensivo: enlaces a foros, wikis con información rara, mercados de productos difíciles de conseguir. Pero pronto nos encontramos con sitios que eran pura oscuridad: instrucciones grotescas sobre cómo hacer daño, guías sobre crímenes, imágenes perturbadoras. Jimmy estaba fascinado. Yo, aunque horrorizado, no podía dejar de mirar. Había algo magnético en el peligro, algo que me retenía a mirar más. Entre la confusión de anuncios perturbadores, uno en particular llamó la atención de mi hermano: Mystery Boxes, experiencia única garantizada. Era un sitio oscuro, una especie de eBay para lo ilegal, donde nadie sabía qué compraba y nadie preguntaba. Miré a mi hermano con alarma. «No deberías... Podríamos meternos en problemas, incluso con la ley. Esto podría ser evidencia de crímenes reales», le advertí. Pero él, impaciente y siempre buscando adrenalina, solo sonrió y dijo que valía la pena, que $200 en bitcoins no era nada comparado con la experiencia. Y lo compró. Pasaron días. No recibimos un paquete común, recibimos mensajes anónimos con instrucciones específicas. «Recoge tu caja bajo el puente de la autopista vieja. No hables con nadie». La paranoia comenzó a crecer dentro de mí. Cada sonido en la calle me parecía sospechoso. Cada persona que pasaba cerca del puente me parecía observadora. Cuando llegamos, un simple cartón esperaba bajo la penumbra de las luces parpadeantes. No había remitente. No había nada que indicara la procedencia. Solo la caja. La abrimos con los amigos de siempre, con risas nerviosas. Pero lo que encontramos cambió todo. Dentro había un cinturón, un bolso y calcetines. Todos parecían ordinarios hasta que los tocamos. El cuero era extraño, frágil, pálido, con una textura que no había sentido antes. Y los pelos, no había duda, eran humanos. La risa se apagó al instante, la emoción inicial se convirtió en un terror absoluto. Nadie hablaba, solo mirábamos paralizados. Jimmy dejó escapar un suspiro ahogado. «Es piel humana, real». Un mensaje dentro de la caja nos hizo temblar más. «Visita www.humanumleather.com para ver nuestra colección completa». Todo encajaba. No era una broma, no era un truco. Estábamos frente a restos humanos tratados como objetos de lujo, destinados a alguien que disfrutaba del horror tanto como nosotros habíamos disfrutado de la curiosidad. Sentí náuseas y un miedo intenso que no conocía. Cada fibra de mi cuerpo me pedía salir corriendo, desaparecer de allí, borrar todo rastro de esa locura. Decidimos quemar todo en el patio trasero, mientras el olor acre del cuero quemado nos llenaba los pulmones. Las llamas no solo consumían la caja y sus objetos, también parecía que devoraban parte del miedo, aunque sabíamos que no podía desaparecer del todo. Mi hermano cambió su número de teléfono y nos prometimos nunca hablar de aquello. Pero la culpa, la paranoia y el terror que nos invadieron esa noche se quedaron con nosotros para siempre. Cada vez que veía un paquete desconocido, un mensaje anónimo, sentía el mismo escalofrío. Reflexionando sobre esto, comprendí que la curiosidad no siempre es inocente y que la Deep Web no es un juego. Es un mundo donde la curiosidad puede costarte la cordura y un acto impulsivo puede marcar tu vida para siempre. No se trata solo de la ley o del riesgo de ser atrapado. Se trata de lo que podrías encontrar, de lo que tu mente no está preparada para procesar. Comprendí que un momento de impulso puede abrir puertas que nunca deberías haber tocado, y que el horror real no siempre está en las películas. A veces está en objetos cotidianos que parecen inofensivos, pero que llevan historias de dolor y muerte. Desde aquel día jamás volví a acercarme a la Deep Web,
Cada intento de curiosidad, cada enlace misterioso, cada oferta intrigante, se convirtió en un recordatorio de lo que no debía hacerse. La experiencia me enseñó sobre los límites de la curiosidad, sobre cómo la imprudencia puede arruinar vidas y sobre la importancia de escuchar la voz que advierte. Detente antes de que sea demasiado tarde. Nunca olvidaré la textura fría de aquel cuero. Nunca olvidaré la sensación de mirar esos objetos y saber que eran humanos. Y nunca olvidaré la responsabilidad de elegir la prudencia sobre la emoción pasajera. Finalmente, cuando las llamas consumieron la última pieza de cuero, nos quedamos en silencio absoluto, observando cómo el humo se elevaba hacia el cielo nocturno. No había alegría ni alivio completo, solo un peso que parecía haberse grabado en nuestra mente para siempre. Sabíamos que la experiencia nos había cambiado, que la curiosidad había cruzado un límite invisible y que la culpa y el miedo nos acompañarían siempre. Mi hermano cambió su número, borró toda conversación y nos prometimos jamás mencionar la Deep Web. Sin embargo, cada sonido desconocido, cada paquete que llegaba a la puerta, cada mensaje anónimo que llegaba al teléfono, nos devolvía a aquel puente oscuro y a aquella caja. Aprendimos demasiado tarde que algunos secretos no deberían ser descubiertos, que ciertos impulsos pueden destruir la tranquilidad de la vida cotidiana y que lo que puede parecer una broma o una aventura puede contener horrores inimaginables. Aquel día nos enseñó que la curiosidad tiene un precio, que la imprudencia puede abrir puertas que jamás deben cruzarse, y que en la Deep Web, lo que se oculta detrás de una pantalla puede ser más real y aterrador de lo que cualquiera podría soportar. Juramos nunca volver, y aunque la vida siguió, nada volvió a ser igual. El recuerdo de aquel cuero pálido, del olor del humo y de la sensación de horror absoluto se quedó con nosotros, recordándonos para siempre que algunas cajas misteriosas no deben abrirse jamás. Tenía 19 años y vivía con un compañero mayor que, entre fiestas y risas, le mostraba una vida que parecía irresistible. Alcohol, drogas, música a todo volumen y un mundo en el que los problemas podían desaparecer con un polvo blanco o una pastilla. Yo estaba frustrado. Mi relación acababa de romperse y sentía que cada día era un golpe a mi autoestima. Las discusiones con mi ex se repetían en mi mente y la presión de la universidad y el trabajo en un Walmart donde apenas alcanzaba a ahorrar para el futuro me hacían sentir atrapado. Fue en ese estado cuando acepté la primera dosis de cocaína que mi compañero mayor me ofreció. La sensación era inmediata, euforia, despreocupación, una ilusión de control que desaparecía en cuanto el efecto se desvanecía. Cuando él se fue unos días de viaje, pensé que podría continuar solo, sin depender de nadie. Fue entonces que escuché sobre Silk Road, un sitio en la Deep Web que se presentaba como el Amazon de las drogas, pagable únicamente con bitcoins. La idea me parecía segura. Había leído sobre usuarios que aseguraban entregas discretas y productos que cumplían con lo prometido. Mi curiosidad y adicción se unieron en una mezcla peligrosa. Me registré, transferí bitcoins y empecé a navegar entre anuncios extraños y nombres crípticos. Uno en particular llamó mi atención. Doctores, drogas de calidad a precio barato. El precio era ridículo, demasiado bueno para ser verdad, pero la desesperación y la costumbre me hicieron ignorar las señales de alerta. El paquete llegó en un sobre simple, sin marcas, con un polvo blanco dentro de una pequeña bolsa de plástico. La primera vez que lo consumí con amigos, un ardor intenso recorrió mi nariz y comenzó el sangrado. Vomité hasta sentir que me vaciaba y durante horas la paranoia y la náusea me hicieron cuestionar si sobreviviría. Pero luego de dormir y descansar, la euforia inicial desapareció, reemplazada por una sensación inquietante. Algo no estaba bien. Con la ayuda de una amiga microbióloga, decidimos analizar el polvo que había quedado. Mientras esperaba los resultados, mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada inhalación, cada sensación de ardor y sangrado, cada náusea se repetía en mi cabeza como un bucle imposible de detener. Las imágenes se mezclaban con recuerdos de mi frustración, de la sensación de soledad y de abandono que me habían llevado a buscar soluciones rápidas y peligrosas. La amiga me explicaba con cautela que los componentes no parecían normales, que había partículas extrañas y fragmentos que no coincidían con drogas conocidas. Yo trataba de mantener la calma, pero algo en mi interior me decía que no quería saber la verdad.
Mientras tanto, mis amigos insistían en seguir usando el polvo, comentando que era raro pero funcional, que solo había sido una mala reacción inicial. Yo no podía seguir ese camino. La curiosidad me había traído hasta aquí, pero ahora sentía una mezcla de terror y repulsión que me mantenía alejado de cualquier dosis adicional. Cada día, los recuerdos de ese primer contacto con el paquete, el ardor, el sangrado y la náusea se hacían más vívidos, y la sensación de peligro se volvía palpable, como si algo invisible me observara. La experiencia empezó a cambiar mi percepción de la Deep Web. Lo que antes parecía un territorio fascinante y secreto, lleno de posibilidades y diversión prohibida, comenzó a revelarse como un lugar donde las reglas humanas y la ética eran irrelevantes, donde la curiosidad podía volverse mortal y la confianza era un lujo inexistente. Cada anuncio, cada mensaje críptico, cada transacción anónima parecía esconder algo más oscuro de lo que podía imaginar. Mi fascinación inicial se mezclaba con miedo, y una parte de mí deseaba nunca haber dado ese primer clic. Durante los días siguientes, traté de mantener la rutina y continuar con mis estudios y trabajo, pero la ansiedad no desaparecía. Cada paquete, cada oferta, cada recuerdo del polvo blanco me obligaba a confrontar la decisión que había tomado. La microbióloga me enviaba mensajes con preguntas sobre los síntomas y los efectos, tratando de que entendiera que algo no estaba bien. Yo, incapaz de procesarlo del todo, trataba de evadir la realidad, mientras la inquietud crecía dentro de mí. El recuerdo del ardor intenso, el sangrado y la náusea ya no era solo un recuerdo físico, era una señal de que algo había ido profundamente mal. Cada noche mientras intentaba dormir, veía el polvo flotando ante mis ojos, escuchaba los murmullos de mis amigos y sentía un frío indescriptible en la espalda. Sabía que mi curiosidad había traspasado un límite invisible y que lo que había comenzado como un intento de escapar de la frustración ahora me había llevado a un territorio donde la vida y la muerte parecían jugar a la ruleta. La historia de aquel paquete, de Silk Road, de los anuncios de doctores, de la curiosidad y la adicción, se convirtió en una obsesión en mi mente. Cada decisión que había tomado se analizaba y reanalizaba sin descanso. Me preguntaba cómo algo que parecía tan sencillo, un paquete comprado por bitcoins, podía convertirse en una experiencia que cambiaba mi percepción de la realidad y del peligro. Los días pasaban y la espera de los resultados de la microbióloga se convertía en un tormento silencioso. Un recordatorio constante de que algunas decisiones no tienen marcha atrás y que algunas curiosidades pueden tener consecuencias que van más allá de lo que uno está preparado para enfrentar. Los días siguientes se convirtieron en un hilo constante de ansiedad y sospecha. Cada sonido, cada movimiento dentro de la casa me hacía sobresaltar. El recuerdo del ardor en mi nariz, la sangre que manchaba mis dedos y el vómito que parecía no terminar nunca se repetía en mi mente como un bucle interminable. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Me sentía atrapado no solo por la adicción, sino por la incertidumbre de lo que realmente había consumido. Cada clic en mi computadora parecía abrir un portal hacia un mundo que ya no me ofrecía diversión ni escape, sino solo preguntas inquietantes y peligros invisibles. Mi amiga microbióloga se convirtió en un referente silencioso de estabilidad. Mientras yo me debatía entre el miedo y la culpa, ella analizaba cuidadosamente cada muestra que le llevaba, cada pequeño fragmento de polvo que había quedado. Sus mensajes eran breves, a veces crípticos, y cada uno de ellos incrementaba mi nerviosismo. Yo no quería conocer la verdad, pero tampoco podía ignorarla. La paranoia crecía, y con ella, la sensación de que aquel polvo había cambiado algo dentro de mí que no tendría regreso. Empecé a obsesionarme con cada detalle: el anuncio en Silk Road, las transacciones anónimas, la descripción de los doctores, los comentarios de otros usuarios. Todo parecía demasiado perfecto para ser real. La racionalidad que antes me permitía pensar que solo era una estafa o una mala dosis, se desmoronaba ante la idea de que podía haber algo más macabro detrás de todo aquello. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía la sensación del ardor y del sangrado, y me preguntaba quién podía enviar algo así, y por qué alguien haría de la muerte un producto comercializable en la dark web. Mis amigos intentaban minimizar mi preocupación. «Solo exageras», decían. «Es solo una mala mezcla, relájate». Pero yo no podía relajarme. La curiosidad que antes me había impulsado a explorar Silk Road ahora me parecía un error monumental.
Cada recuerdo del paquete, del polvo, de la sensación en mi cuerpo, me recordaba que había cruzado un límite invisible, uno que separa la experiencia común del horror puro. Sentía que había tocado algo que nunca debí tocar y que la normalidad que intentaba recuperar estaba cada vez más lejos de mi alcance. Mientras tanto, el mundo exterior continuaba con su ritmo indiferente. La universidad, el trabajo, las llamadas de mis padres, todo seguía, pero yo estaba atrapado en un espacio mental donde cada decisión tomada por curiosidad se convertía en un tormento. La Deep Web, que antes parecía un territorio intrigante y secreto, se había transformado en un laberinto oscuro y peligroso, donde los riesgos no se veían, pero podían sentirse en cada fibra de mi ser. El polvo, el paquete, el simple clic que lo había adquirido, todo se convirtió en un recordatorio constante de mi vulnerabilidad y mi ingenuidad. Empecé a investigar más sobre Silk Road, sobre cómo funcionaba la logística de envío, sobre la forma en que los usuarios podían comprar productos sin ser detectados. Cada artículo que leía aumentaba la sensación de que había estado al borde de un peligro que no comprendía completamente. La idea de que algo tan impersonal y digital pudiera tener consecuencias físicas y psicológicas tan devastadoras me aterraba. A veces me preguntaba si estaba exagerando, si todo era una reacción psicológica ante la culpa y la ansiedad, pero luego recordaba cada síntoma, cada ardor, cada sangrado. La mezcla de curiosidad, adicción y la exposición a un entorno completamente desconocido había creado un efecto que no podía ignorar. La combinación de factores me había llevado a un estado donde la realidad y el horror parecían entrelazarse, y cada pensamiento sobre lo que había consumido me llenaba de una sensación de miedo profundo. Cada día que pasaba, evitaba acercarme a cualquier contacto con drogas o con Silk Road. La idea de repetir la experiencia era insoportable. Sin embargo, la mente humana tiene la capacidad de obsesionarse, y yo me encontraba revisando los historiales de navegación, los comentarios de otros usuarios buscando pistas sobre lo que realmente contenía el paquete. Era un intento vano de comprender algo que quizá estaba más allá de mi control. La sensación de impotencia se mezclaba con la culpa, y cada noche me enfrentaba al mismo tormento. Los recuerdos físicos de aquel primer polvo y la pregunta silenciosa de ¿qué más hay ahí fuera? La historia que viví comenzó a convertirse en una advertencia silenciosa. Cada pensamiento sobre el polvo, sobre Silk Road y sobre los doctores, me recordaba que la curiosidad y la desesperación pueden abrir puertas que nunca deberían abrirse. Los días pasaban, y aunque intentaba reconstruir mi rutina, la sensación de inquietud permanecía, latente y constante, como una sombra que se mueve detrás de cada pensamiento. Cuando finalmente recibí los resultados del análisis de mi amiga microbióloga, la confirmación fue devastadora. Aquel polvo no era droga, ni nada parecido. Estaba compuesto de restos humanos triturados. No había duda. Había inhalado fragmentos de huesos de personas, víctimas desconocidas de algún crimen que ahora, sin quererlo, me había tocado de manera directa. La sensación de horror me atravesó por completo. Mi cuerpo temblaba y un frío indescriptible me recorrió la espalda. Cada recuerdo del ardor, la sangre y la náusea se mezcló con una culpabilidad que parecía imposible de superar. Fue un instante que cambió mi vida para siempre. Dejé las drogas por completo, cerré todo acceso a la Deep Web y rompí cualquier contacto con amigos que continuaban ese camino, pero el trauma permaneció. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía la experiencia. La conciencia de haber inhalado restos humanos me perseguía, y la pregunta de su origen, asesinatos, robos, comercio ilegal, nunca me abandonó. Con el tiempo entendí algo fundamental. La frustración, la adicción y la curiosidad pueden ser una combinación letal. La Deep Web no es un juego ni un territorio neutral. Es un lugar donde los riesgos son invisibles, donde la moral es irrelevante y donde la vida de otros puede convertirse en mercancía. Las decisiones tomadas por impulso o desesperación pueden dejar cicatrices que ni el tiempo borra. Hoy comparto esta historia como advertencia. Las drogas nunca resuelven problemas, solo los amplifican. La curiosidad sin límites puede llevarte a situaciones inimaginables. La experiencia me dejó marcado, pero también me enseñó que enfrentar los problemas reales, buscar ayuda y mantenerse alejado de caminos peligrosos, es la única forma de protegerse y seguir adelante. Siempre pensé que la curiosidad era un arma de doble filo.
Mi mejor amigo Matías y yo, dos adolescentes sin mucho más que tiempo libre y una obsesión creciente por la tecnología, terminamos comprobándolo de la manera más inesperada. Todo comenzó una tarde cualquiera, en el pequeño taller de reparaciones que su padre tenía en la parte trasera de la casa. Entre cables sueltos, discos duros polvorientos y monitores con pantallas rajadas, encontramos una computadora vieja que parecía muerta. Matías, con esa chispa de ingeniero autodidacta que siempre lo caracterizaba, insistió en darle una segunda vida. Después de horas cambiando piezas, limpiando circuitos y reinstalando sistemas, logramos encenderla. No era rápida, pero funcionaba. Lo que no sabíamos es que esa máquina sería nuestra entrada al rincón más oscuro de Internet. En los días siguientes pasamos horas navegando. Primero en sitios normales, luego en foros especializados y, finalmente, en guías que hablaban de algo llamado la Deep Web. El concepto nos fascinó. Anonimato, encriptación, mercados ocultos, foros ilegales. La sensación de estar accediendo a un espacio prohibido era adictiva. Con el tiempo ya no nos bastaba con mirar. Queríamos experimentar. Una idea comenzó a crecer entre bromas y comentarios sueltos. ¿Qué pasaría si creáramos un sitio falso? No para estafar a nadie, al menos no en un sentido común, sino como un experimento social. Recordábamos perfectamente la clase de ciberseguridad donde nuestro profesor nos habló de páginas que ofrecían drogas, armas y hasta sicarios. Todo nos parecía tan irreal, tan sacado de una película que decidimos reproducirlo. La diferencia era que en nuestro caso no habría nada detrás, solo código, pantallas y la ilusión de un servicio inexistente. Así nació el proyecto. Usamos tutoriales, un servidor barato y herramientas de anonimato que encontramos en foros. Le dimos un nombre escalofriante. Diseñamos un logotipo con tipografía sangrienta. Y poco a poco, construimos lo que parecía un portal serio. Perfiles de supuestos asesinos a sueldo, testimonios falsos de clientes satisfechos y garantías absurdas de no rastreabilidad. Hasta creamos un sistema de contacto cifrado y una dirección de pago en criptomonedas. Todo, absolutamente todo era humo. Al principio nadie entraba. Revisábamos el panel de administración a diario y el contador de visitas apenas subía. Nos reíamos, convencidos de que nuestro ingenio no tendría mayor impacto. Pero Matías, siempre más ambicioso, decidió hacer algo de marketing. Empezó a soltar enlaces disfrazados en foros turbios, comentarios en hilos anónimos y hasta en chats ocultos. Fue ahí cuando el experimento dejó de ser un juego. Una mañana, al revisar los mensajes, encontramos el primero. Una mujer, bajo el seudónimo de Jennifer, escribió con una frialdad escalofriante: «Quiero que eliminen a alguien. Es la amante de mi esposo. Estoy dispuesta a pagar $5,000 de adelanto. Indiquen la billetera para transferir». Nos quedamos en silencio. Ya no era una broma. Era un pedido real de asesinato. El pánico inicial se mezcló con incredulidad. ¿De verdad alguien había caído en nuestra trampa improvisada? Pensamos que era una broma, pero al cabo de unas horas llegó la transferencia. $5,000 en criptomonedas, confirmados en nuestra billetera digital. El corazón me latía a 1000. Matías estaba pálido. Lo que habíamos imaginado como un proyecto inofensivo acababa de cruzar la línea de lo legal a lo delictivo. Quisimos apagar todo, borrar rastros y olvidarnos, pero no tuvimos tiempo. A los pocos días, recibimos otro mensaje. Esta vez no era una persona aislada, sino un supuesto sindicato criminal. Ofrecían $10,000 por eliminar a un empresario local que, según ellos, había traicionado acuerdos de negocios. Esa cantidad de dinero nos paralizó aún más. Era evidente que nuestro sitio falso había escalado a una liga peligrosa. Esa noche Matías y yo no dormimos. Nos reunimos en su habitación con las luces apagadas y el monitor iluminándonos el rostro. Había dos opciones: desaparecer el sitio y esperar que nadie nos rastreara, o confesar lo que habíamos hecho antes de que todo se saliera de control. Fue entonces cuando recordamos a nuestro profesor de ciberseguridad. Él siempre insistía en que la curiosidad debía canalizarse hacia el bien, no hacia la imprudencia. Decidimos hablar con él. La reacción fue todo menos la que esperábamos. En lugar de regañarnos o amenazarnos con consecuencias, escuchó en silencio, luego sonrió con orgullo y nos dijo que habíamos hecho algo brillante, aunque riesgoso.
Tomó cartas en el asunto de inmediato y contactó al Departamento de Delitos Cibernéticos. El sitio pasó a ser administrado por la policía, que vio en él una herramienta perfecta para atrapar a criminales. La primera semana fue un espectáculo. Jennifer Frank cayó en la trampa. Cuando acudió a un encuentro con un sicario encubierto, fue arrestada en el acto. El supuesto sindicato también fue desmantelado. La policía rastreó sus comunicaciones y detuvo a varios de sus miembros. Todo gracias al portal que habíamos levantado como una broma. El sitio no se cerró. Al contrario, se convirtió en un señuelo permanente, manejado por profesionales que sabían cómo usarlo sin exponerse. Nosotros, como premio, recibimos créditos académicos y un reconocimiento que nadie más en el colegio tenía. Además, por decisión legal, los adelantos recibidos en criptomonedas quedaron bajo nuestro control, como una suerte de incentivo. No éramos ricos, pero sí adolescentes con un secreto que parecía sacado de una película. Con los años, Matías y yo seguimos explorando el mundo digital, siempre al borde de lo permitido. Creamos más portales, esta vez con la supervisión de organismos oficiales, y cada uno de ellos sirvió para atrapar delincuentes antes de que sus planes se concretaran. Al mismo tiempo, generábamos ingresos que nos permitían estudiar, viajar y crecer. A veces pienso en lo irónico de todo. Nuestra curiosidad juvenil, que pudo haber arruinado nuestras vidas, terminó salvando a otros. Lo que empezó como un juego en un taller polvoriento se convirtió en un arma silenciosa contra el crimen. Claro, también aprendimos una lección invaluable. La Dark Web no es un lugar para jugar. Lo ilegal allí no es ficción ni rumor, es realidad tangible que puede tocar tu puerta si no sabes dónde meterte. Nosotros tuvimos la suerte, o quizás la astucia, de contar con un adulto que nos guió en el momento justo. Otros no tienen esa fortuna. Hoy, cuando cuento esta historia, suelo terminar con una broma que suena tan absurda como inquietante. Si alguna vez piensas en contratar un sicario en línea, ten cuidado. Quizá estés escribiéndole directamente a la policía, o a un par de adolescentes con demasiado tiempo libre, y mientras suelto esa risa nerviosa, recuerdo aquel sitio que empezó como un chiste y terminó atrapando criminales de verdad, porque al final del día, lo que construimos no fue un portal de muerte, sino el sitio falso de sicarios que, de manera inesperada, salvó vidas. Lo que ocurrió después de que la policía tomara el control del portal excedió cualquier expectativa que hubiéramos tenido. Al principio pensé que todo volvería a la calma. Investigaciones cerradas, discursos en la escuela, un par de entrevistas discretas y la vida retomando su curso. Pero la verdad es que la presencia de aquel sitio en la red generó un efecto dominó que nadie nos había enseñado en clase. La web, incluso la oculta, respira, se adapta y aprende. Con el tiempo comenzaron a llegar mensajes distintos, no solicitudes explícitas de crimen, sino notas envenenadas, avisos que no pedían servicios sino que probaban límites. Un usuario sin foto ni reputación, se identificaba solo como Argos, empezó a publicar pequeños hilos donde comentaba los movimientos del portal, qué tipo de clientes aparecían, cómo respondía el señuelo, qué patrones seguían los mensajes de extorsión. Nadie sabía quién era Argos. Algunos en los foros especulaban que era un informante de la policía, otros aseguraban que se trataba de un competidor que quería estudiar la estrategia de cebo. Nosotros, que ya habíamos aprendido a desconfiar de los nombres y de las caras, lo leíamos con ojos afilados. Argos no era grosero ni tampoco frenético. Escribía con la precisión de alguien que observa desde muy cerca. Comentaba cosas técnicas que solo un verdadero conocedor entendería. Variaciones en las firmas de transacción de criptomoneda, errores en la ofuscación del servidor, huellas sutiles dejadas por usuarios que usaban la misma red de enmascaramiento. Lo raro era que, a la vez que mostraba vulnerabilidades, sugería mejoras. Sus aportes fueron tan útiles que los operadores del Departamento de Delitos Cibernéticos comenzaron a incorporarlos en las nuevas versiones del portal Señuelo. La identidad de Argos permanecía intacta. Una leyenda más en un océano de sombras. Matías reaccionó a Argos con una mezcla de fascinación y recelo. Él, que había empezado todo con la inocencia de un novato, ahora discutía en voz baja en mi habitación sobre la posibilidad de que Argos fuera más que un usuario. ¿Y si era un hacker vengativo? ¿Y si trabajaba para un cartel rival? Lo peor, ¿y si Argos nos había estado leyendo desde el principio? Yo me mantuve más reservado.
Después de todo, la experiencia me había enseñado que la curiosidad nos había salvado y casi nos había hundido a la vez. Pero la intriga era imparable. Empecé a pasar noches enteras leyendo los hilos, buscando patrones en la escritura de Argos, en esos silencios calculados entre cada comentario. Mientras tanto, el sitio seguía haciendo lo suyo bajo la supervisión de profesionales. Hubo detenciones emblemáticas que aparecieron en las noticias. Hubo elogios institucionales hacia la escuela y hacia el profesor que nos había puesto en la línea de fuego. Ganamos certificados y una reputación que abrió puertas, becas, proyectos con ONGs que luchaban contra la trata y hasta una pasantía en una empresa de seguridad digital. Parecía que todo aquello había servido para algo noble, pero la web no olvida, y Argos seguía ahí, observando, dejando migas de pan técnicas que obligaban al equipo a mover piezas con rapidez. Una noche, el silencio se rompió con un correo cifrado directamente a mi buzón personal, algo que nunca antes había pasado. El remitente solo decía Argos y contenía un archivo con un nombre en apariencia inocuo, mapasyerrores.txt. Abrí el archivo con la cautela de quien sospecha una trampa, y lo que encontré fue una cartografía fría de la red, listas de nodos sospechosos, tiempos de actividad, y lo más inquietante, un pequeño segmento donde alguien había marcado con rojo una dirección IP que, según los metadatos, había interactuado con nuestro portal en una hora en que ni la policía ni nosotros estábamos activos. Junto al mapa, una frase: no todo el que paga quiere matar. Algunos pagan para probar si los vigilamos. Otros buscan aliados. Ten cuidado a quién conviertes en cliente. El mensaje me dejó helado. Matías y yo seguimos protocolos. Informamos al profesor, nos sentamos con los investigadores y revisamos las trazas. El análisis confirmó lo que Argos insinuaba. Había una red de actores que usaba el señuelo no solo para encargar crímenes, sino también para sondear la eficacia de las fuerzas que los perseguían. En otras palabras, el portal se había convertido en un banco de pruebas para criminales que querían medir la respuesta policial. Y Argos, fuera quien fuera, parecía conocer cada movimiento. Con el paso de los meses, la relación con Argos se volvió más ambigua. A veces, sus intervenciones ayudaban a desarticular una operación, otras, introducía dudas que obligaban al equipo a retroceder. Hubo un episodio que aún me cuesta relatar en voz alta. Un falso encargo con varias identidades interpuestas que terminó por revelar a un joven reclutador que manipulaba a adolescentes para tareas menores, hackeos, acoso, desvíos de pagos, y que a la postre fue más víctima que verdugo. Argos lo señaló primero, y su aportación permitió que el chico fuera derivado a programas de prevención en lugar de prisión. Fue un acto que podrías llamar salvador. Al mismo tiempo, dejó una sombra. ¿Con qué ética operaba Argos? Mientras todo esto sucedía, nuestra amistad con Matías se tensaba y se fortalecía a la vez. Discutíamos sobre límites, responsabilidades y la delgada línea entre el bien y la imprudencia. Él quería profundizar, crear herramientas más agresivas para rastrear y neutralizar. Yo prefería mantenernos en la periferia, aportando datos y lecciones, sin convertirnos en jueces. Argos, siempre en la distancia, parecía disfrutar ese tira y afloja. En una ocasión comentó, de forma críptica: ustedes pusieron la trampa. Ahora decidan si quieren ser las moscas o los ojos que vigilamos. Era una invitación a asumir un rol que ninguno de los dos había pedido. Y fue justamente esa invitación la que nos colocó en un punto de inflexión. Aceptar la frase de Argos como un llamado a actuar con más decisión o retraernos y dejar que los expertos hagan su trabajo. Elegir implicaba moverse, exponerse y arriesgar la rutina que, aunque hecha de códigos y oscuridad, nos había dado oportunidades reales. No elegir también era una elección, dejar que la web siga su curso, con riesgos que podrían cobrar vidas. Me di cuenta entonces de que la historia no era solo nuestra, era colectiva, y cualquier paso que diéramos tendría consecuencias fuera de nuestra imaginación. La presencia de Argos se volvió un fantasma constante. No sabíamos si temerle o agradecerle,
Pero lo cierto es que estaba moldeando nuestra percepción de la Deep Web. Sus mensajes, siempre puntuales, parecían escritos por alguien que no solo observaba desde fuera, sino que estaba dentro del tablero, un paso adelante. Matías, cada vez más obsesionado, pasaba noches enteras intentando descifrar pistas sobre quién era en realidad. Yo, en cambio, empezaba a sentir el peso de algo mucho más grande. ¿Y si nosotros habíamos abierto una puerta que ya no podíamos cerrar? El profesor notó nuestro desgaste y nos citó para hablar con franqueza. Nos dijo algo que se me quedó grabado. Lo que hicieron los salvó porque fueron honestos a tiempo. Si ahora se dejan arrastrar por la fascinación, Argos los va a consumir. Recuerden que no toda inteligencia en la red tiene rostro humano. No entendí del todo esa última frase, pero sembró en mí la idea inquietante de que Argos podía no ser una sola persona, sino una red, o peor, un sistema automatizado. El tiempo siguió su curso. El sitio trampa, ya bajo manos policiales, continuó atrapando a criminales de todo tipo. La prensa hablaba de operaciones encubiertas exitosas sin dar detalles, pero Matías y yo sabíamos que nuestro pequeño experimento había sido la chispa. Sin embargo, Argos no desaparecía. Sus correos se volvieron más directos, advertencias de que ciertos grupos criminales habían descubierto la existencia del portal falso, sugerencias de migrar servidores y hasta predicciones de movimientos que después resultaban acertados. Un día, recibimos un mensaje distinto. Ustedes creen que salvaron vidas, y es cierto, pero también han puesto otras en peligro. Todo acto en la red tiene doble filo. Si quieren salir de esto con dignidad, deben cerrar el ciclo ustedes mismos. Matías lo interpretó como un reto. Quiso meterse aún más en los sistemas, encontrar a Argos, desenmascararlo. Yo tenía miedo. No me gustaba la idea de enfrentarnos a alguien, o algo, que parecía siempre un paso adelante. Aún así, la presión lo llevó a actuar. Pasamos semanas armando un rastreo, usando técnicas que apenas entendíamos. Una noche, tras largas horas de tensión, Matías gritó: «Lo encontré». Lo que apareció en pantalla fue perturbador. Un servidor oculto que alojaba múltiples identidades digitales, todas operadas bajo el nombre de Argos. No era un individuo, sino una red inteligente diseñada para monitorear, aprender y adaptarse. Algunos de sus nodos estaban vinculados a cuentas antiguas de foros policiales, otros a carteles, otros a simples hackers curiosos. Era como si Argos fuera un espejo de todo lo que habitaba en la Deep Web, un híbrido de luz y oscuridad. El hallazgo nos sacudió. Antes de que pudiéramos decidir qué hacer, llegó un último mensaje firmado por Argos. «Ya saben lo que soy, no me teman. Sigan creando espejos porque cada trampa ilumina un rincón oscuro. Pero recuerden, cuando cazas, también eres cazado». Después de eso, silencio. Ningún correo más, ningún hilo nuevo en los foros. Argos desapareció tan misteriosamente como había aparecido. El final de nuestra historia no fue explosivo ni trágico, sino más bien irónico. El portal siguió funcionando como herramienta oficial, atrapando a docenas de criminales cada mes. Nosotros crecimos, estudiamos y conseguimos becas gracias a lo que empezó como un juego. Los $5,000 de Jennifer y los 10,000 del sindicato nunca volvieron a tocarse. Fueron absorbidos como evidencia. Pero el prestigio que nos dio esa experiencia nos abrió caminos que jamás habríamos imaginado. Años más tarde, en una conferencia internacional sobre ciberseguridad, Matías y yo presentamos nuestra historia como ejemplo de cómo la curiosidad juvenil puede convertirse en un arma para el bien. Recibimos aplausos, preguntas y elogios. Y justo cuando pensaba que Argos era solo un recuerdo, al revisar mi correo esa noche encontré un mensaje nuevo. Una sola línea. Los espejos nunca se apagan. Me quedé en silencio, con el monitor iluminando mi rostro, y solté una sonrisa nerviosa. Comprendí que la Deep Web nunca dejaría de ser un terreno incierto. Nosotros habíamos tenido suerte, pero no todos corren la misma. Así terminó nuestra aventura. 2 adolescentes que crearon un sitio falso de sicarios y, sin quererlo, salvaron vidas. Pero en algún rincón de la red, alguien o algo sigue observando, esperando,
recordándonos que cada clic en la oscuridad puede tener consecuencias reales. Y cada vez que cuento esta historia, la cierro con una broma que suena ligera pero lleva un trasfondo inquietante. Si alguna vez piensas en contratar un sicario en línea, cuidado. Tal vez no estés hablando con un asesino. Quizás estés escribiéndole a la policía, o a un fantasma que se hace llamar Argos. Me llamo Thomas, y si estás escuchando mi historia es porque aún no he encontrado la manera de silenciar los recuerdos que me persiguen. Vivo en Ciudad del Cabo con mis padres, en una casa que alguna vez fue cálida, llena de música y risas, pero que desde hace un año se ha convertido en un museo del silencio. Mi hermana menor, Camila, murió aquí. Murió de una forma tan absurda y grotesca que todavía siento que no fue real, como si alguien hubiese arrancado una página de mi vida y la hubiera reemplazado con una pesadilla. Camila era lo que muchos llamaban una adolescente rebelde. Se pintaba el pelo de negro, cambiaba de estilo cada semana, a veces llegaba con ojos delineados en exceso y otras veces con cadenas colgando del cuello. A primera vista parecía solo una chica más de secundaria con problemas de identidad, pero lo que la diferenciaba era su obsesión por Internet, especialmente por esos rincones donde la luz no entra. La Deep Web. Yo la descubrí un día de casualidad. Entré a su cuarto para devolverle unos audífonos y la vi con la mirada fija en la pantalla, leyendo algo con tanta atención que ni siquiera se percató de mi presencia. La página era oscura, con texto blanco y verde que parecía flotar en un fondo negro. El título decía, Hidden Answers. Al principio pensé que era algún foro clandestino de hackers, pero cuando leí con más detalle, entendí que se trataba de algo mucho más turbio. La gente escribía allí sin filtros. Había publicaciones donde alguien preguntaba cómo deshacerse de un cadáver, y las respuestas eran explícitas. Cortar los cuerpos, hervir huesos, alimentar a perros con las partes blandas. Otros hilos hablaban de rituales, de invocaciones, y de algo que ellos llamaban experiencias al borde de la vida. Camila leía esos comentarios con un brillo extraño en los ojos, un brillo que a mí me heló la sangre. Intenté advertirle. Le dije que aquello no era un juego, que la Deep Web no era un lugar para curiosos, y que detrás de esas pantallas había gente real, peligrosa, con intenciones aún más oscuras de lo que podíamos imaginar. Ella se rió en mi cara. Me dijo que yo era un ignorante, que no entendía nada, que la sociedad nos mentía y que solo ahí podía encontrarse la verdad. El tiempo pasó y mis sospechas se convirtieron en certezas. Nuestra madre, un día que estaba limpiando su cuarto, encontró cosas que no tenían ninguna explicación. Una cuerda escondida bajo la cama, velas en forma de serpientes que olían a cera vieja y trozos de papel quemados con símbolos que no reconocimos. Camila se puso furiosa cuando se lo mencionamos. Gritó que respetáramos su privacidad y se encerró. Esa misma noche escuché cómo lloraba a través de la pared, pero también cómo reía sola, como si alguien le susurrara algo desde el otro lado. En mi desesperación busqué respuestas en el lugar donde ella las había encontrado. Hidden Answers. Y lo que vi allí me robó el sueño para siempre. Personas describiendo sacrificios, rituales con animales, instrucciones detalladas para provocar estados de éxtasis espiritual a través del dolor. Algunos hablaban de juegos macabros con sogas, de la llamada puerta de transición, un suicidio simulado que prometía renacer más fuerte y más iluminado. Mi miedo se volvió terror cuando hablé con su exnovio. Era un chico tímido, no muy brillante, pero tenía la voz quebrada de alguien que había visto demasiado. Me confesó que Camila lo había presionado para participar en un ritual que había leído en Hidden Answers. Según ella, al borde de la asfixia el alma se expandía, y la mente entraba en un estado de claridad absoluta. Él había huido del cuarto antes de que la cosa pasara a mayores. No la reconocí, Thomas, me dijo. Tenía una mirada que no era de ella. La noche de su muerte la recuerdo con una claridad que desearía no tener. Yo estaba en casa, esperándola. Había decidido enfrentarla, detenerla, no dejarla sola otra vez. Cuando entró tenía los ojos rojos, no sé si por drogas o por falta de sueño, y una sonrisa torva que jamás había visto en su rostro. No dijo palabra. Me observó un momento y luego cerró la puerta con un golpe seco. No sé cómo lo hizo, pero antes de que pudiera reaccionar me tenía atado a una silla, amordazado. Entre risas delirantes me explicó que aquella noche sería la más importante de su vida.
que había encontrado a un grupo en Hidden Answers, un culto que prometía una experiencia espiritual más allá de lo humano, y que para lograrlo necesitaba llegar al límite de la muerte, sentir la cuerda apretando su cuello y sobrevivir a ello. Yo intenté gritar, pero la mordaza apagaba mi voz. Ella caminaba de un lado a otro, colocando las velas serpenteantes en círculo, murmurando palabras que no entendía. Finalmente tomó la cuerda que había escondido y la ató a una viga en medio de la sala. Con una calma aterradora, se subió a una silla y se colocó el lazo al cuello. «Nos veremos del otro lado, hermano», susurró. Y antes de que pudiera liberarme, empujó la silla. El golpe del cuerpo cayendo aún retumba en mis oídos. Pateaba, forcejeaba. Sus ojos se abrieron como platos buscando aire. Esperé, rogué porque soltara la cuerda como había dicho, que fuera solo un juego, pero la desesperación en su rostro me dijo la verdad. No estaba fingiendo. Intenté romper las ataduras, moví la silla, grité bajo la mordaza hasta que mi garganta sangró. Todo fue inútil. Camila murió frente a mí, lentamente, colgada en medio de la sala que alguna vez había sido el corazón de nuestra familia. Cuando nuestros padres llegaron, encontraron a su hijo amarrado y a su hija muerta balanceándose en la cuerda. Los gritos de mi madre hicieron temblar las paredes. La policía llegó, hicieron preguntas, tomaron fotos, pero nada podía devolvernos a Camila. Desde entonces mi casa es un cementerio invisible. Mi madre no duerme. Dice que siente a Camila caminar por los pasillos, que oye su risa ahogada en las noches. Mi padre, aunque intenta ser fuerte, se encierra en el garaje a llorar. Y yo sigo viéndola cada vez que cierro los ojos. La culpa me devora. Pienso en las veces que pude haber insistido más, en cómo la dejé sola con sus demonios creyendo que eran simples excentricidades adolescentes. Pienso en cómo ignoramos las señales, cómo confiamos en que se le pasaría. Pero la Deep Web no es un lugar que se atraviesa ileso. Allí se incuban las ideas más oscuras, se alimenta la desesperación y se disfrazan de respuestas las peores decisiones. Hoy, cuando alguien me pregunta qué opino de ese rincón de Internet, solo puedo decir una cosa: no se acerquen. No hay curiosidad que valga una vida, no hay verdades escondidas que justifiquen el riesgo. Si sienten el impulso de entrar allí, piensen en mi hermana. Piensen en la cuerda, en las velas derretidas, en la mirada perdida de una chica de 17 años que buscó en la Deep Web lo que nunca encontró en quienes la rodeábamos. Compañía, sentido, escape. El precio de esa búsqueda fue su vida y la condena de los que la amábamos es seguir recordándolo cada día. Desde entonces, mi casa es un cementerio invisible. Mi madre no duerme. Dice que siente a Camila caminar por los pasillos, que oye su risa ahogada en las noches. Mi padre, aunque intenta ser fuerte, se encierra en el garaje a llorar. Y yo sigo viéndola cada vez que cierro los ojos. La culpa me devora. Pienso en las veces que pude haber insistido más, en cómo la dejé sola con sus demonios creyendo que eran simples excentricidades adolescentes. Pienso en cómo ignoramos las señales, cómo confiamos en que se le pasaría. Pero la Deep Web no es un lugar que se atraviesa ileso. Allí se incuban las ideas más oscuras. Se alimenta la desesperación y se disfrazan de respuestas las peores decisiones. Hoy, cuando alguien me pregunta qué opino de ese rincón de Internet, solo puedo decir una cosa: no se acerquen. No hay curiosidad que valga una vida, no hay verdades escondidas que justifiquen el riesgo. Si sienten el impulso de entrar allí, piensen en mi hermana. Piensen en la cuerda, en las velas derretidas, en la mirada perdida de una chica de 17 años que buscó en la Deep Web lo que nunca encontró en quienes la rodeábamos. Compañía, sentido, escape. El precio de esa búsqueda fue su vida, y la condena de los que la amábamos es seguir recordándolo cada día. Cuando pensamos en Internet, lo primero que nos viene a la mente es la idea de un espacio abierto y accesible. Wikipedia, Google, redes sociales, sitios donde la información, el entretenimiento y la comunicación fluyen en segundos. Pero lo que pocos saben o prefieren ignorar es que debajo de esa superficie brillante existe un subsuelo oscuro y nauseabundo, la Deep Web. Allí se encuentra lo que algunos llaman la Hidden Wiki, un directorio de enlaces ocultos, accesibles únicamente con un navegador especial llamado Tor, aunque muchos lo llaman mal, como Tor, creyendo que se trata de un simple programa curioso para explorar lo prohibido.
Ese sitio, la Hidden Wiki, no es una enciclopedia como la conocemos. Es un menú de horrores, enlaces a drogas, a armas, foros de caníbales, experimentos humanos ilegales, mercados de identidades robadas y, lo más perturbador, páginas dedicadas a transmitir violencia extrema y material prohibido. Todo lo que la sociedad rechaza y prohíbe está ahí, escondido pero al alcance de un clic, esperando que la curiosidad o la presión de grupo hagan que alguien dé el paso. Yo tenía apenas 16 años cuando lo hice. Fue en el colegio, durante esa ridícula fase de la Deep Web, que muchos adolescentes atraviesan. Todos hablaban de ella como si fuera un juego, una prueba de valentía. ¿Ya entraste? ¿Ya viste lo de la Hidden Wiki?, decían mis compañeros entre risas nerviosas. Me resistí por semanas, pero la presión de mis amigas, las burlas y esa sensación adolescente de no querer quedar como cobarde me empujaron al error más grande de mi vida. Una tarde, frente a la pantalla de mi laptop, descargué Tor, o Thor, como lo llamábamos mal entonces, y comencé a navegar. El inicio fue casi decepcionante. Muchos enlaces no funcionaban. Otros llevaban a páginas de apariencia rudimentaria, foros con letras verdes sobre fondo negro, como salidos de los 90. Pero cuanto más buscaba, más sentía que algo me empujaba hacia lo prohibido. Entre risas nerviosas, fui abriendo directorios hasta que me topé con un enlace que me heló la sangre. Steak and Cheese. Al principio pensé que sería un sitio de bromas, un rincón grotesco como Rotten.com. Esas páginas que mis primos mayores mencionaban con asco y nostalgia. Pero lo que encontré allí estaba mucho más allá de cualquier broma. Los videos parecían sacados de una pesadilla. Torturas a niños, escenas de canibalismo transmitidas en vivo, animales desollados y devorados crudos. Cada clic era un descenso más profundo en un infierno sin nombre. Mis manos temblaban, pero mi mirada no podía apartarse. Había algo hipnótico, enfermizo, en contemplar lo prohibido. Y entonces apareció el video que marcaría para siempre mi vida. Miss Necrofilia. La pantalla mostró a una mujer vestida con un traje de lentejuelas, maquillada como si estuviera lista para un espectáculo de teatro. Bailaba y cantaba, sonriendo, mientras a su alrededor se veían figuras que, a simple vista, parecían maniquíes rígidos. Pero al enfocar mejor, noté detalles imposibles de ignorar: la piel acartonada, el cabello reseco, los ojos hundidos. No eran maniquíes, eran cadáveres. El horror se volvió insoportable cuando la cámara hizo un paneo más cercano. Un hombre adulto, 2 niños de entre 6 y 8 años, y un bebé. Todos embalsamados, con los rastros evidentes de la descomposición. Gusanos arrastrándose entre las costuras de la piel, moscas revoloteando sobre los cuerpos. Ella los tomaba de las manos, los abrazaba, les cantaba canciones infantiles mientras reía. Detrás, colgada en la pared, había una foto familiar enmarcada. La misma mujer, sonriente, posando con su esposo y sus 3 hijos en un parque. La misma familia que ahora yacía frente a mis ojos, convertida en muñecos danzantes de un espectáculo macabro. Quise cerrar el navegador, pero antes de hacerlo apareció una ventana emergente de chat. El corazón me dio un vuelco. Me quedé helada. Nunca había escrito mi nombre en ningún sitio. No tenía cuenta. No había ingresado datos. ¿Cómo podían saberlo? Intenté cerrar todo, pero otro mensaje apareció. Bonito espectáculo, ¿no? Allison también baila bonito. ¿Quieres que sea la próxima muñeca? Sentí un vacío en el estómago. Allison, mi hermana menor, 12 años, estudiante de ballet. En ese instante supe que la amenaza no era una broma. Me derrumbé en la silla, con lágrimas corriéndome por la cara, mientras la ventana seguía enviando mensajes. No intentes apagar la computadora, te estamos viendo. El terror me paralizó. Tomé el teléfono y llamé a mamá balbuceando lo que había pasado. Ella no entendía nada. Grité, lloré, hasta que logré explicarle que alguien sabía de Allison. Llamamos a la policía, pero su respuesta fue fría y burocrática. Probablemente es una broma, señora. No podemos rastrear nada en la Deep Web. Haga un reporte formal. Al día siguiente la pesadilla se volvió real. Allison no volvió de su clase de ballet. La maestra dijo que la había visto salir al pasillo. La encontramos inconsciente, cloroformada en un banco a 3 calles de la academia. Por suerte, estaba viva. El atacante había huido sin dejar rastro. Las semanas siguientes fueron un infierno. La policía investigó,
Revisó cámaras, peinó foros, pero nada. Todo en la Deep Web es un laberinto de anonimato, imposible de rastrear. Nos mudamos temporalmente a casa de unos familiares en otra ciudad, mientras Allison intentaba recuperarse del trauma. Yo apenas podía dormir, atormentada por la sonrisa de Miss Necrofilia y la certeza de que alguien, en algún rincón del mundo, me había señalado a mí y a mi familia. Con el tiempo el caso se enfrió. Nadie fue arrestado. Nadie supo jamás quién estaba detrás de esos videos. Pero la amenaza nunca dejó de pesar sobre mí. Cada vez que mi teléfono vibra, cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, siento que ese alguien todavía me observa, esperando el momento justo para convertir mi vida en otro espectáculo macabro. En 2010, en Franklin, Tennessee, un caso muy similar llegó a la policía. Un denunciante anónimo reportó haber visto videos como los que yo encontré, pero nunca se resolvió. El archivo permanece abierto, guardado en un cajón polvoriento de la comisaría, como un eco siniestro de que estas cosas no solo existen en la ficción. Yo aprendí la lección de la forma más dura. La Deep Web no es un juego, no es una broma entre adolescentes aburridos. Es un pantano de horrores reales donde la curiosidad puede costarte la vida. Si tienes la tentación de entrar, piensa en esto. No sabes quién está del otro lado de la pantalla, qué saben de ti, ni hasta dónde son capaces de llegar. Yo sobreviví, pero aún cargo con las cicatrices, y cada vez que Allison baila en su academia, aún bajo la mirada de nuestros padres, me pregunto si no es cuestión de tiempo antes de que esa amenaza oculta vuelva a reclamar lo que no pudo aquella noche. Después de todo lo que ocurrió, mi familia trató de recomponer su vida, aunque el miedo nunca desapareció del todo. Allison volvió poco a poco a sus clases de ballet, pero ya no era la misma niña despreocupada de antes. La sombra de lo que casi le pasó siempre estuvo presente en sus ojos. Yo, en cambio, cargué con una culpa insoportable. Fui yo quien encendió esa computadora, quien por curiosidad y presión aceptó entrar en la Hidden Wiki, quien abrió un portal que nunca debí cruzar. Durante meses soñé con la mujer del vestido de lentejuelas, su canto sin alma y los cuerpos rígidos de su familia danzando a su alrededor. Cada detalle de ese video quedó grabado como una cicatriz en mi memoria. Lo más perturbador es que nadie pudo confirmar si esos videos eran parte de una producción real o una puesta en escena elaborada. Pero en el fondo yo lo sabía. Eran verdaderos. Lo sentía en mi estómago, en la forma en que los gusanos se arrastraban por los cuerpos, en la mirada muerta de los niños. Era demasiado real. Con el tiempo comprendí algo que quiero dejarte claro. La Deep Web no perdona. Una vez que entras, aunque cierres la computadora, aunque borres el navegador, aunque intentes olvidar, ya formas parte de ella. Alguien en algún rincón oscuro sabe que existes, que tienes miedo, que reaccionaste, y esa sola huella basta para convertirte en su presa. Las autoridades no pudieron ayudarnos porque ese mundo está diseñado para ser imposible de rastrear. Allí no existen fronteras, no hay leyes, no hay policía que valga, solo individuos escondidos bajo capas de anonimato, capaces de las peores atrocidades. Creer que puedes entrar solo por curiosidad y salir ileso es una ilusión. Yo lo viví en carne propia. Hoy, años después, todavía me tiemblan las manos cuando escribo esto. No lo hago para revivir mi trauma, sino para advertir a otros. A ti, que quizá piensas que sería divertido descargar Tor y echar un vistazo con tus amigos. A ti que crees que puedes ser más fuerte que yo y aguantar lo que sea. Déjame decirte algo. No lo hagas, no vale la pena. No hay nada ahí que aporte a tu vida, solo imágenes que destruirán tu paz mental y, peor aún, amenazas que pueden alcanzar a quienes más amas. Lo que más me aterra no es el recuerdo de Miss Necrofilia ni las amenazas recibidas. Lo que más me aterra es saber que esa gente sigue ahí, esperando a la próxima víctima ingenua, esperando que otro adolescente presionado por amigos haga clic donde no debe. Yo tuve suerte de que Allison sobreviviera, pero ¿y el próximo? ¿Y si es alguien cercano a ti? La historia de la bailarina macabra y la amenaza oculta no es un simple relato de horror. Es un recordatorio de que la Deep Web es real, y los monstruos que habitan allí no son fantasías. Son personas de carne y hueso, capaces de lo peor, y lo más peligroso es que nunca sabrás si ya te tienen en la mira.